Imagina que tienes que encontrar a un familiar en una foto de un estadio con millones de personas, pero no puedes verle la cara. Lo único que tienes son 3 o 4 números abstractos sobre esa persona. La distancia entre sus ojos, la altura de su frente y poco más. Y aún así eres capaz de señalarle con un 100% de acierto. Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un campo que parece ciencia ficción, donde las matemáticas y la informática se dan la mano para resolver un problema de clasificación a una escala, a una escala gigantesca. El material que tenemos entre manos es un artículo de investigación fascinante de Jin-Woo Park de la Oregon State University, titulado Matrix Phylogeny, o filogenia de matrices. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo este nuevo método es capaz de crear esas huellas dactilares ultracompactas para identificar la familia de una matriz con una eficiencia y una precisión que, francamente, cuesta creer. Y lo interesante es que, aunque suene muy abstracto, el problema que resuelve es tremendamente práctico. Piensa que en campos como la simulación, la optimización o el aprendizaje automático se trabaja con repositorios enormes de matrices. Saber a qué familia pertenece una matriz que te acabas de encontrar es crucial porque te dice cuál es la mejor herramienta para trabajar con ella. Por ejemplo, te dice qué precondicionador usar, que es una técnica para acelerar muchísimo la resolución de ciertos problemas. Un momento, para. Un precondicionador. Sí. Para que nos hagamos una idea, ¿qué sería eso en un lenguaje más llano? Pues imagínate que tienes un cubo de Rubik muy desordenado. El precondicionador sería como un conjunto de movimientos iniciales que no resuelven el cubo, pero lo dejan en un estado mucho más fácil de resolver. Ah, vale. Aplica esa idea a un problema matemático complejo. Es un atajo inteligente. El problema es que cada familia de problemas, digamos, necesita su propio atajo. Y hasta ahora, para saber de qué familia era tu matriz, tenías que analizar su ADN completo, su espectro, lo cual es un proceso computacionalmente carísimo, muy lento. La gran pregunta del autor es, ¿podemos saltarnos todo eso? ¿Hay un atajo para el atajo? Ok, vamos a desgranar esto porque la solución que propone el artículo, si lo he entendido bien, es de una elegancia increíble. Propone las huellas dactilares espectrales compactas o CSASF por sus siglas en inglés. La idea es no mirar la matriz entera, que puede tener millones de números, sino generar un descriptor minúsculo, una huella dactilar, que capture su esencia. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo hace sin hacer el trabajo pesado de calcular todo el espectro? Aquí está la magia de la combinación. Utiliza dos ideas matemáticas muy potentes. La primera son los momentos de Chebyshev. Imagina que en lugar de describir una costa enumerando cada roca y cada cala, que serían los autovalores individuales, ¿Vale? dibujas una curva suave, que captura su forma general. Los momentos de Chebyshev son esencialmente los pocos números que definen esa curva. Te dan la idea principal sin el detalle abrumador. O sea, ¿qué es un resumen? En lugar de la lista completa de ingredientes, te da el perfil de sabor general del plato. Exactamente. Y para obtener esos momentos de forma barata, usan la segunda técnica, un truco llamado Hutchinson Sketches, o sondas de Hutchinson. Es un método estadístico, aleatorio. Volviendo a tu analogía del estadio, en lugar de contar a cada persona una por una, que sería carísimo, Imposible. tomas 1000 fotos desde ángulos aleatorios, cuentas la gente en esas fotos y a partir de ahí estimas con mucha precisión cuánta gente hay en total. Aquí hacen algo parecido para estimar una propiedad de la matriz llamada traza, que necesitan para calcular los momentos. Es una aproximación brillante y muy rápida. Vale. La combinación suena potente, pero me da la sensación de que hay algún pero, algún requisito previo que es la clave de todo. Y lo hay, y es absolutamente fundamental. Antes de hacer nada de esto, el método necesita hacer un reescalado afín. Básicamente, coge la matriz y la encoge o estira para que todo su espectro, todos sus autovalores, quepan exactamente en el intervalo que va de -1 a 1. ¿Y por qué es tan importante ese intervalo, de -1 a 1? ¿Qué tiene de especial? Porque los polinomios de Chebyshev, la herramienta que usan para resumir, están diseñados para trabajar en ese campo de juego. Piensa en ellos como una herramienta de medición muy especializada, una regla que solo mide con precisión entre -1 y 1. Ajá. Si quieres medir algo más grande,
Primero tienes que encogerlo a esa escala para que la regla funcione correctamente. Ese es el trabajo del reescalado. Si esta estimación inicial de los extremos del espectro no es precisa, es como si usaras la regla en un objeto mal encogido. La medida final, la huella dactilar, sería errónea. Entiendo. Es un paso delicado, entonces. Pero si lo hacen bien, consiguen algo que el artículo llama invariancia, que parece ser el superpoder del método. Totalmente. Es su verdadero superpoder. Significa que una vez que tienes la huella dactilar, esta no cambia aunque cojas la matriz y desordenes sus filas y columnas, la multipliques por un número o le apliques otras transformaciones matemáticas comunes. Ya veo. Esto es lo que permite comparar de forma justa matrices que vienen de sitios completamente diferentes o que tienen tamaños distintos. Es lo que te permite decir, sin lugar a dudas, que esta matriz de aquí y esa otra de allá, aunque parezcan distintas a simple vista, pertenecen a la misma familia fundamental. Vale. En teoría suena increíble. Pero claro, del dicho al hecho. Me imagino que lo pusieron a prueba a fondo. He leído sobre los primeros experimentos y los resultados parecen casi demasiado buenos para ser verdad. Hablan de una puntuación ARI de 1.0. ¿Significa eso que el método es infalible? Significa que, en las condiciones del experimento, fue perfecto. El Adjusted Rand Index, el ARI, es una medida de calidad de clasificación. Un 0 significa que la clasificación es aleatoria. Y un 1.0 es la perfección absoluta. Exacto. Ha acertado todas y cada una de las veces. Es una demostración de fuerza impresionante, sin duda. Pero, y este es un gran pero, hay que ser críticos aquí. Esos primeros experimentos se realizan en conjuntos de datos sintéticos. ¿Qué quiere decir sintéticos? Matrices de juguete. No exactamente de juguete, pero sí generadas por ordenador con propiedades muy claras y bien definidas. Es como probar un coche de Fórmula 1 en un circuito perfectamente liso, sin viento y sin otros coches. Es el escenario ideal. Claro, conseguir la perfección ahí es una prueba de concepto vital, demuestra que la idea funciona, pero no te dice cómo se comportará el coche en un día de lluvia en Mónaco. El mundo real es mucho más desordenado. Aún así, lo que me parece fascinante es que logra esa perfección con huellas de dimensión k igual a 3 o k igual a 5, con solo 3 o 5 números. Esto es lo que el autor llama compacidad filogenética, la idea de que la identidad de la familia está increíblemente concentrada. Es como si todo nuestro ADN estuviera en 3 o 5 genes. Y ese es el punto clave. Para mí, el experimento más revelador de esta primera parte es el E2B. Ahí no lo comparan con métodos simples, sino con los pesos pesados del campo, algoritmos muy potentes. Y lo que descubren es alucinante. El método del artículo, con solo 5 números, consigue la misma precisión perfecta, ARI de 1.0, que un método que usa 64 números, u otro que necesita más de 9.000. 9.000. Es una locura. Una locura. La victoria aquí no es ser más preciso, no se puede ser más preciso de perfecto. La victoria es ser igual de preciso con una eficiencia radicalmente superior. Y, crucialmente, sin necesidad de hacer el cálculo completo y carísimo de los autoparores. A diferencia de sus competidores, ahorra una cantidad de cómputo gigantesca. Vale, ha arrasado en condiciones de laboratorio, que es como ganar una carrera en un simulador. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando lo sacas al circuito real, con sus baches y sus curvas inesperadas? Pues esa es exactamente la pregunta que responden en la siguiente tanda de experimentos. En el experimento E3, abandonan las matrices sintéticas y se van a la colección SweetSparse. Esto es una especie de salón de la fama de matrices reales que vienen de problemas de física, química, economía. El mundo real. Es el estándar de oro para probar este tipo de algoritmos. Y además usan la versión con atajos del método, con las ondas de Hutchinson, que es la que se usaría en la práctica con matrices grandes. ¿Y el resultado? De nuevo, un ARI de 1.0. No me digas. Clasificación perfecta, incluso en el mundo real y usando la versión eficiente. Esto ya empieza a demostrar que no es solo un truco de laboratorio. Luego he visto que hicieron un ablation study, el experimento E4. Si no me equivoco, es algo así como desmontar un motor pieza a pieza para ver qué hace cada una, ¿verdad? ¿Qué descubrieron al hacer eso aquí? Es una analogía perfecta. Lo que desmontaron fue el número de sondas de Hutchinson, ese parámetro P que controla cuántas fotos aleatorias toman del estadio. Y lo que vieron es muy interesante. Incluso con muy pocas ondas, por ejemplo P igual a 10, la precisión de la clasificación seguía siendo perfecta, 1.0. Ah, qué bien. Lo que sí mejoraba un poco al aumentar P era la calidad de la agrupación.
lo bien separados que estaban los grupos entre sí. El gráfico del experimento lo ilustra muy bien. Hay un equilibrio directo y predecible entre coste y calidad. Más sondas, más tiempo de cálculo, pero grupos un poquito mejor definidos. Entiendo. ¿Te permite ajustarlo? Exacto. Es fantástico en la práctica porque te permite elegir. Si tienes prisa, usas un P majo. Si quieres la máxima calidad, lo aumentas. Y la guinda del pastel parece ser la prueba de estabilidad ante el ruido, el experimento E5. Aquí es donde comprueban si el método se vuelve loco si los datos no son perfectos. Exacto. Y esto es vital. Confirma empíricamente una garantía teórica muy importante que demuestran en el artículo. Lo que nos dice el experimento es que si a una matriz le añades un poco de ruido aleatorio, su huella dactilar no cambia drásticamente, sino que se desplaza de forma predecible y proporcional al ruido. Ya. La pendiente en la gráfica que muestran es de casi 1. Significa que el sistema es robusto, no se desmorona ante pequeñas imperfecciones, que es algo que siempre vas a encontrar en datos del mundo real. Da mucha confianza en que el método es fiable. Entonces, todo esto ¿a dónde nos lleva en la práctica? Porque hemos visto que es preciso, eficiente, robusto. Pero ¿cuál es la aplicación estrella? He leído sobre el experimento E6 Plus y parece la demostración definitiva, un sistema recomendador de precondicionadores. Así es. Es el caso de uso para el que fue diseñado. La idea es brillante en su simplicidad. Imagina que llega una matriz nueva y desconocida a tu sistema. En un instante, le calculas su huella dactilar de 5 números. Con esa huella buscas en una base de datos a sus parientes más cercanos, otras matrices con huellas similares, y le recomiendas el precondicionador. La secuencia de movimientos iniciales. Eso es, que mejor funcionó para su familia en el pasado. Pero leí que iban un paso más allá, que el sistema es consciente de que puede haber trampas, matrices que parecen de una familia pero que se comportan como otra. Efectivamente. Y esto es lo que lo hace tan inteligente. Incluye un mecanismo de probe and switch, probar y cambiar. Primero prueba la recomendación principal. Mide si está funcionando bien. Ajá. Si detecta que la cosa no va como debería, asume que ha caído en una trampa y cambia automáticamente a la segunda mejor opción para esa familia. Es un sistema que no solo recomienda, sino que verifica y se autocorrige sobre la marcha. Suena muy listo. Y funcionó tan bien como prometía. Los resultados son, de nuevo, casi perfectos. Y aquí hay que ser muy claros. Diseñaron el experimento para ser deliberadamente difícil, un escenario adverso, lleno de esas trampas. ¿Para ponerlo a prueba de verdad? Pues bien, el recomendador basado en Matrix Phylogeny alcanzó una tasa de éxito del 100%. Y lo que llaman arrepentimiento, que son las iteraciones extra que se pierden por no haber elegido la opción perfecta desde el segundo cero, Sí. fue de 0 en el 90% de los casos. O sea, casi siempre acertaba la primera con la mejor opción posible. ¿Y cómo queda eso en comparación con otros métodos? Y el contraste es brutal. Lo compararon con un método más simple basado en la norma de Frobenius, que es básicamente una medida del tamaño general de la matriz. Pues este método, más simple, llamado Fro1NN, cayó de lleno en todas las trampas. Vaya. Su tasa de éxito fue de solo el 75%, y en los casos malos perdía hasta 34 iteraciones extra. La conclusión es clara. La huella dactilar espectral captura la estructura profunda de la matriz, su esqueleto, mientras que otros métodos solo miran la superficie. Por eso no caen las trampas. Vale. Hasta ahora todo suena casi a magia. Es rápido, preciso, robusto y tiene una aplicación práctica demoledora. Pero ningún método es perfecto. El propio autor es muy honesto sobre las limitaciones, ¿verdad? Por supuesto, y es importante tenerlas claras para entender el alcance real de la herramienta. Como crítico te diría que la limitación más fundamental es teórica y se llama ambigüedad coespectral. Es un hecho matemático, aunque raro, que pueden existir dos matrices que son estructuralmente diferentes, pero que por casualidad cósmica tienen exactamente el mismo espectro de autovalores. Serían como dos personas completamente distintas que tuvieran el mismo ADN, algo así. Es la analogía perfecta. Para este método, que se basa exclusivamente en el espectro, esas dos matrices serían indistinguibles, las clasificaría como idénticas. Claro. Es una limitación inherente al enfoque. Luego están las limitaciones más prácticas que ya hemos rozado. La estimación de los extremos del espectro para el reescalado tiene que ser buena. Y por último, para matrices no simétricas, que son muy comunes, el método recurre a simetrizarlas. ¿Cómo? Por ejemplo, promediando la matriz con su transpuesta.
Esto funciona, pero, bueno, es un compromiso. Podrías estar perdiendo información valiosa que solo existe en la parte no simétrica. Aun con esas limitaciones, el avance parece innegable, porque no es solo una idea suelta, es un paquete completo. Nos da el método para crear las huellas, el CSF y el ASF, las garantías teóricas sobre por qué funcionan y la demostración práctica de que resuelven un problema real. La recomendación final del autor es muy directa: usar la versión CSF con cal igual a 5, con 5 números, como la opción por defecto por su increíble equilibrio, y reservar la versión adaptativa, ASF, para problemas más específicos. Estoy de acuerdo. A pesar de las advertencias, que son necesarias, la contribución es enorme. Pues, en resumen, hemos explorado un método extraordinariamente eficiente para crear huellas dactilares de matrices. Hemos visto que con una cantidad de información ridículamente pequeña, apenas 3 o 5 números, se puede identificar la familia de una estructura de datos complejísima con una precisión asombrosa, y que este enfoque es rápido, robusto al ruido e invariante, lo que lo convierte en una herramienta ideal para buscar y recomendar soluciones en bases de datos masivas. Lo que es verdaderamente fascinante aquí, si damos un paso atrás, es ver cómo una idea matemática elegante y relativamente antigua, como los momentos de Chebyshev, se combina con técnicas modernas de álgebra lineal aleatoria, como las ondas de Hutchison, para resolver un problema muy tangible de ingeniería de software y computación. Ya. No es teoría por la teoría, es matemática fundamental convirtiéndose en una herramienta que ahorra tiempo y dinero en centros de cálculo de todo el mundo. Totalmente. Y el artículo, claro, abre la puerta a futuras investigaciones, lo que nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si podemos identificar la familia de algo tan complejo como una matriz, con tan poca información, ¿hasta qué punto las familias que definimos en otros ámbitos, en biología con las especies, en sociología con los grupos sociales o incluso en el arte con los estilos, también están determinadas por un puñado de características esenciales y ocultas que simplemente aún no hemos aprendido a medir correctamente? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.